Muy pero muy buenas están todos queridos espectadores, habitantes, habitantas y habitantos de este podcast llamado El Riordan Verso. Una vez más abrimos nuestras puertas para todo aquel que quiera relajarse, conversar un rato y sobre todo reflexionar. Me encuentro aquí, como siempre, acompañado de mis dos grandes amigos. El primero de ellos, el señor Kamisen, que parece que está ocupado acá, ¿o no? ¿Estáis por ahí, Cami? Ah, ya, está ocupadito, está haciendo cosas de casa, pero se va a integrar un poquito más tarde. Y en segundo lugar, como siempre, mi querido moderador y fiel acompañante de la gran mayoría de los streams de este canal, el señor Audihank Verso de Pana. Bueno, gente, aquí una vez más retomo mi traje de superhéroe, me pongo la capa y el antifaz para convertirme nuevamente en Deception Panda, este alter ego que he creado para este podcast llamado El Río Verso. Así que me ven en esta fotito de reactivo. Muchos dirán, oh, Riordan es un furro de closet, pero no, esto es solo un alter ego, no es un persona, ni vayan a pensar esas cosas raras que a mí en lo particular no es que me desagraden, simplemente me importan una mierda, como hemos estado viendo en este ciclo de episodios del Riordan Verso, en el cual hemos estado profundizando en este arte de que todo, o casi todo, te importe una reverenda mierda. Bueno, gente, aparte, weón, con cueva tenemos papán y vamos a comprarnos trajes de furro, weón. Bueno, gente, la semana pasada, o en el episodio anterior, habíamos visto. eh, te, te iba a presentar, pero estoy ocupado. Pero aprovechando que estáis acá, adelante, compadre Cami. Presente, ¿sí? Trata ahí. Fat Force, o sea, bueno, entonces, habíamos quedado en el episodio anterior que íbamos a dedicar el resto de este podcast a 5 valores disruptivos que considero los más beneficiosos que uno puede adoptar. Y todos siguen esta ley de retrocesión de la cual hablé con anterioridad, ya que todos se presentan desde una perspectiva negativa, invitando a todos nuestros queridos oyentes a afrontar nuestros problemas más profundos en lugar de evadirlos con bienestares efímeros y conceptos vacíos. ¿Ya? ¿Cuál es esa? Mm. Bueno, ya. ¿Y cómo es eso de defenderse con la cola? ¿Una metáfora o algo? O sea, mira esta cara de imbécil que tengo. Es como llegar a la es como para llegar a la playa y presumir los bíceps mientras dicen, "Oh, hola, ¿alguien de ustedes ha visto mi perro?" Y mientras hacen los bíceps y los muestra, dice, no sé si fue por allá o por allá. Dicen que eres lo que comes.
pero yo no recuerdo haber comido una porción de no mames, pero qué bien pinche sabrosongo que estoy el día de hoy. Claro. Yo no soy lo que como. Dicen que eres lo que comes, pero yo no recuerdo haber comido semidioses. Bueno, el primero de estos valores disruptivos que vamos a analizar el día de hoy es una forma radical de responsabilidad. O sea, se trata de aceptar la responsabilidad por cada cosa que sucede en tu vida, sin importar de quién sea la culpa. Y vamos a, y vamos a empezar a analizarlo el día de hoy, comenzando con una antesala del tema, que se trata de que siempre, todos los días de nuestra vida, estamos tomando decisiones, lo que le da el nombre al título del episodio de hoy. Decisiones, muchas decisiones. Siempre, en todo momento, estamos decidiendo algo. Ya, pongámonos en la siguiente situación, y acá me voy a poner bien cuádico. Por cierto, en los comentarios del stream se escucha bien nuestra voz, se escucha bien la música, tengo que ecualizar algo, tengo que parar la música. A ver, chicos, escuchan esta bella frase. Clase. Guaso. Today I wanted to eat a croissant. So I went to a place to, to sells that sells croissant. And I bought a croissant. So I returned home with the croissant. And then I ate the croissant. Bueno, entonces, ya para empezar a ponernos un poco edgy, y si es que me pueden decir en los comentarios si es que se escuchan bien nuestras voces, se escucha bien la música, si hay que hacer algún ajuste o algo. Ahí espero su retroalimentación, gente. Ustedes saben que me ayuda mucho. Bueno, Yo escucho bien. ¿y la música también? Ah, ¿O está un poquito fuerte? ¿no la música bien? Ah, ya, perfecto. Sigamos. Pongámonos en la siguiente situación. Imaginemos que un día alguien te pone una pistola en la cabeza y te dice que tienes que correr 42 kilómetros en menos de 5 horas, o si no te va a matar a ti y a toda tu familia. Ah, me salvo. Pero sería horrible, ¿verdad? Sí, pero me salvo porque porque puedo caminar 10 kilómetros en media hora. Mm, ya, ahora, Imagínate, 43 kilómetros, 5 horas. Te la hago en 2 horas y media, cochino culiao. ya, Préstame la pistola, yo mismo me disparo si querís, no. ya. Ahora, imagina que te compraste unos zapatos deportivos y ropa deportiva de marca así tipo Adidas, entrenaste con religiosidad durante meses y completaste tu primera maratón, con tu familia más cercana y todos tus amigos aplaudiéndote y vitoreando tu nombre en la línea de la meta. Eso podría ser en potencia uno de los momentos de más orgullo de tu vida, ¿cierto? Totalmente. Ya, los mismos 42 kilómetros. Exactamente, el mismo weón corriéndolo. El mismo dolor recorriéndote las putas piernas. Pero cuando escogiste libremente y estabas preparado para ello, fue un acontecimiento bacán e imponente en tu vida. Pero cuando fue forzado en contra de tu voluntad, resultó una de las experiencias más terroríficas y dolorosas de toda tu existencia. ¿Cierto, no? Sí. Ya. Ahora, a veces, la única diferencia entre un problema doloroso o sentirte con poder es la percepción de que nosotros mismos lo escogimos, nosotros lo decidimos y por eso somos responsables de ello. Ahora, si tu situación actual, cualquiera que sea, si estás bien o si estás mal, o si estás en el mejor momento de tu vida, o si estás sintiéndote como el pico, si tu situación actual te hace sentir como el pico, sin duda se debe a que consideras que alguna parte de él está fuera de tu control, ¿cierto? Que existe un problema y que no tienes la habilidad para resolverlo. Un problema que simplemente te lanzaron. Vos no tuviste elección en esa wea. Cuando sentimos que elegimos nuestros problemas, es ahí cuando nos sentimos con poder. Como quien dice, uno escoge su veneno.
Cuando pensamos que los problemas nos cayeron en contra de nuestra voluntad, es ahí donde nos sentimos victimizados y miserables la mayoría de las veces, ¿cierto? El, el asunto aquí radica en la elección. Y lo voy a poner acá bien grande para que se vea, con la parte del tema actual. Todo radica en la elección. Y lo voy a dejar aquí bien grande, aquí en el medio para que se vea. Todo radica en la elección. ¿Qué quiero decir exactamente con esto? Voy a contarles la historia de un hombre llamado William James. ¿Quién es William James? Pueden investigarlo. Es considerado el padre de la psicología americana. Ya. Resulta que no va por ahí. El conductismo salió mucho después de William James, con Skinner y Bandura. Mucho después de William James. Ya. Resulta que William James tenía problemas, y problemas de verdad muy malos. ¿Por qué? A pesar de que William James nació en el seno de una familia rica y prominente, desde el día en que nació sufrió problemas de salud debido a muerte. Él tenía una afección en un ojo que lo dejó temporalmente ciego en su niñez. También tenía una terrible condición estomacal que le causaba vómitos excesivos y lo forzó a adoptar un oscuro y selectivo régimen alimenticio. También tenía problemas para escuchar. Sufría frecuentes espasmos musculares de espalda tan fuertes que no le permitían sentarse o mantenerse erguido durante días enteros. El buen era un enfermizo culiado. Bueno, independiente de eso, debido a sus mismos padecimientos, William James pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su casa. No tenía muchos amigos, porque no podía salir de su casa por los dolores que tenía, y también por lo mismo no era particularmente bueno en el colegio. En vez de eso, pasaba sus días pintando, porque eso era lo único que le gustaba, y lo único en lo que se sentía bueno de verdad. Por desgracia, nadie más pensaba que era bueno pintando. Cuando llegó a la edad adulta, nadie compró su arte, y conforme pasaron los años, su padre, que era un empresario millonario, empezó a ridiculizarlo por su pereza y su falta de talento. Mientras tanto, su hermano menor, Henry James, se convirtió en un novelista mundialmente aclamado. De hecho, Henry James es hermano de William James, y Henry James tiene muchas novelas buenísimas. Y su hermana Alice James también se labraría un nombre como escritora. William, por otro lado, era el bicho raro de la familia. Era considerado la oveja negra de la familia. Entonces, en un intento desesperado por salvar el futuro del joven, el papá de William recurrió a sus contactos comerciales para que William fuera admitido en la Facultad de Medicina de Harvard. Era su última oportunidad. Si le resultaba, bacán. Si no, era un fracasado de mierda. Si le echaba a perder, cagaste. Pero William nunca se sintió como en casa ni en paz estando en Harvard. La medicina nunca le atrajo. Todo ese tiempo y el síndrome del impostor que a más de alguno les afecta, todo ese tiempo que estuvo en Harvard, William se sintió como un impostor y como un fraude. Después de todo, si él no podría superar sus propios problemas, ¿cómo carajo, se preguntarán queridos habitantes del Riordan Verso, cómo carajo podría esperar tener la energía para ayudar a los demás con los suyos? Entonces, un día, después de darse una vuelta por el área de psiquiatría, James escribió en su diario personal que sentía que tenía más en común con los pacientes que con los doctores. Fíjense en este detalle. Así pasaron un par de años, y de nuevo, con la desaprobación de su papá, William James dejó la facultad. Pero más allá de tener que andar lidiando con el peso de la ira de su progenitor, decidió irse lejos de ahí. El mismo día que dejó la facultad, William James se alistó en una expedición antropológica a la selva del Amazonas.
Para ese entonces corría la década de 1860, de modo que los viajes transcontinentales eran muy difíciles y muy peligrosos. No existía la tecnología que tenemos ahora, que tenemos aviones, que tenemos vehículos, que tenemos GPS y toda la wea. No, era una real aventura. Si alguna vez jugaste a los pioneros, jugaste a Indiana Jones cuando eras cabro chico, esto era un poco como este pasatiempo. Con la disentería, los bueyes ahogados y toda esa wea. Y aún con todo eso, William James se las arregló para llegar al Amazonas, donde comenzaría la verdadera aventura. Sorprendentemente, su frágil salud se mantuvo durante el trayecto, pero una vez ahí, durante el primer día de la expedición, la mala cueva de este compadre quiso que de inmediato contrajera viruela y casi se muere estando en la selva. Entonces regresaron sus espasmos musculares, que eran tan dolorosos que no le permitían ni siquiera caminar, y ya para entonces estaba ya para la historia, o sea, demacrado, estaba famélico a causa de la viruela, no se podía mover por tener la espalda dolorida, y estaba solo y en medio de América del Sur, porque el resto de la expedición continuó sin él. Porque, chota, este buen enfermo, está haciendo tremendo espasmo, encima enfermo de viruela, nos puede contagiar a todos, nos va a retrasar al resto, dejémoslo acá. Entonces, sin una idea clara de cómo regresar a su casa, que era un viaje que le iba a llevar meses y probablemente lo mataría de cualquier forma, pero de alguna manera logró regresar a Nueva Inglaterra, donde lo recibió su aún más decepcionado padre. Por aquel entonces William James ya no era un jovencito, ya rozaba los 30 años, seguía desempleado, fracasaba en todo lo que emprendía, con un cuerpo que de modo rutinario lo traicionaba y no parecía que fuera a mejorar. A pesar de las ventajas y oportunidades que tuvo en la vida, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de él. Y bueno, las únicas constantes en la existencia de William James en ese entonces eran dos: sufrimiento y desilusión. Y William cayó en una depresión, bueno, enorme, y empezó a considerar la idea de quitarse la vida. Sin embargo, acá voy a revisar si es que hay algún comentario. No, no hay ninguno. Vale, sigamos. Sin embargo, durante una noche, mientras leía una de las conferencias del filósofo Charles Peirce, William James decidió realizar un pequeño experimento. En su diario de vida escribió que pasaría un año completo creyendo que era 100% responsable de todo lo que ocurriera en su vida, lo que fuera. Durante ese periodo haría todo lo que estuviera en su poder para cambiar sus circunstancias sin importar la probabilidad de fracasar. Por lo menos lo intenta. Si en ese año no mejoraba nada, aunque sea un poquito, entonces sería obvio que efectivamente no tenía poder sobre las circunstancias a su alrededor y entonces se iba a quitar la vida. Pregunta: ¿qué creen ustedes que pasó al final? Pregunta abierta. No. Fue ahí cuando William James consiguió convertirse en el padre de la psicología estadounidense. Su trabajo ha sido traducido a todos los idiomas sabidos y por haber, y es reconocido como uno de los psicólogos, filósofos e intelectuales más influyentes dentro de su generación. Regresó a la Universidad de Harvard, se convirtió en profesor, impartió conferencias por Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Se casó y tuvo 5 hijos. Uno de ellos, Henry James, se convirtió en un famoso biógrafo y ganó un premio Pulitzer incluso. Años después, William James se referiría a su pequeño experimento como su renacimiento, y este le daría el crédito de cada logro sucesivo en su vida. Y todo por una simple decisión, que es hacerse cargo de todas sus decisiones y que todo lo que le pasaba era su responsabilidad. Increíble, ¿no? Ahora bien, hay un simple detalle del que se deriva
toda mejora personal y todo crecimiento, que es la comprensión de que somos de manera individual responsables de todo en nuestras vidas. Sin importar las circunstancias externas, somos responsables de todo lo que hacemos y de todo lo que nos pasa. Aunque no siempre controlamos lo que nos sucede, pero siempre controlamos cómo interpretamos lo que nos sucede y de qué manera respondemos a todo ello, ¿cierto? Ya sea que lo reconozcamos de manera consciente o no, nosotros siempre somos responsables de nuestras experiencias. O sea, es imposible no ser responsable de todo lo que hacemos y de todo lo que nos pasa. Elegir no interpretar de manera consciente los eventos en nuestras vidas es una forma de interpretar estos mismos eventos en nuestras vidas. Elegir no hacer nada o no responder a los eventos en nuestras vidas es también una manera de responder a los eventos en nuestras vidas. Por ejemplo, incluso si te atropellase un coche lleno de payasos y encima te mearan todos los cabros chicos de una micro, sigue siendo responsabilidad tuya interpretar el significado del evento y elegir una respuesta actuando en consecuencia. Nos guste o no, siempre adoptamos un papel activo en lo que ocurre dentro de nosotros y a nosotros mismos. Siempre estamos interpretando el significado de cada momento y siempre el significado de cada situación que vivimos. Siempre estamos eligiendo los valores sobre los que nos desenvolvemos y también los parámetros con los que evaluamos todo lo que nos sucede. A menudo, y esto dependiendo del parámetro que elijamos usar, dependiendo de la vara con la que medimos nuestra vida, un mismo evento puede ser bueno o malo. Y por esto siempre y por esto estoy diciendo desde el principio de este capítulo que siempre estamos eligiendo, siempre estamos tomando decisiones, tanto si lo reconocemos como si no. Es algo que pasa siempre. Ahora, todo se resume en cómo en realidad no existe tal cosa como que te importa una mierda. Es imposible, weón. A todos nos tiene que importar algo. Que te importe una mierda, que te importe una mierda a todo, es darle importancia a algo. Ahora, aquí tenemos que hacernos la verdadera pregunta, o las verdaderas preguntas, porque son varias. Primero, ¿a qué elegimos darle importancia? Porque siempre le estamos dando importancia a algo, aunque sea una mierda. Segundo, ¿sobre qué valores estamos eligiendo basar nuestras acciones? Tercero, ¿qué parámetros elegimos para evaluar nuestra vida? ¿Con qué vara estamos midiendo lo que nos pasa? Y por último, ¿son estas buenas elecciones, buenos valores y buenos parámetros? Ahora, hay un tema del cual voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a profundizar un poco en ello y luego lo vamos a unir con el tema del cual estoy hablando. Es un tema que, bueno, saludamos acá a Lazurit. Esto me impactaría más si no se tratara de un hijo de una familia que cagaba plata. Bueno, en realidad el papá era como un empresario multimillonario, pero de una empresa un poco más sólida, que no era tan conocida. Porque igual los hijos no necesitaron del papá para triunfar, sino que brillaron con luz propia. Henry James fue un gran escritor, Alice también, y William James no necesitó tanto de la ayuda del papá para convertirse en un brillante académico. Bueno, ahora, el tema del cual me gustaría hablar tiene su base en una falacia, ¿ya? Y esta falacia la llamo la falacia de la responsabilidad barra culpa. Ahí está. Hace unos años, cuando era más joven
y más estúpido de lo que soy ahora, se me ocurrió pensar en lo siguiente. No me acuerdo, no me acuerdo muy bien de qué fue lo que pensé y que estuve a punto de escribir incluso, pero al final terminé con algo así. Y como alguna vez un gran filósofo dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y chuta, sonaba bien, sonaba súper autoritario. No podía recordar en ese entonces quién lo había dicho, y buscando en Google, y busqué en Google incluso en esos años, no solucionó nada, pero dejé la cita igualmente porque puta, quedaba bien en mi cabeza. En mi cabeza sonaba bacán. Pero después se lo comento, parece que al Willy, no, al Alu, no me acuerdo quién se lo comenté, si al Alu o al Cami. Creo que fue el Alu. Creo que fue el Alu cuando se lo comenté hace muchos años. Y él me dijo, ese gran filósofo es el tío Ben de la película Spider-Man. Y como también otro gran filósofo dijo, ups. Pero bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las últimas palabras del tío Ben, antes de que un ladrón, al que Peter Parker vio escapar con anterioridad, lo asesinara por alguna razón absolutamente inexplicable, en una acera repleta de gente. Ese gran filósofo del tío Ben. De todas formas, aquí voy a bajar un poquito el volumen porque está un poquito fuerte. De todas formas, todos conocemos esa frase. La gran frase. Se repite mucho. Por lo general lo usamos de manera irónica. Y después de 7 cervezas. Pero es uno de esos lemas perfectos que de verdad suenan inteligentes y sin embargo te dicen lo que básicamente tú ya sabes, incluso si nunca antes lo habías considerado. O sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es cierto. Pero hay una mejor versión de este concepto que les voy a presentar el día de hoy. De hecho, es más profunda y todo lo que tienes que hacer es tomar los dos sustantivos, poder y responsabilidad, e invertirlos, diciendo una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Ahora, ¿por qué invertí la frase? ¿Por qué ya no digo un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sino que al revés, una gran responsabilidad conlleva un gran poder? Cuantos más elijamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, más poder vamos a tener sobre ellas. Lo repito, cuanto más elijamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, más poder vamos a tener sobre ellas. Aceptar la responsabilidad de nuestros problemas es entonces el primer paso para que logremos resolverlos. Me acuerdo una vez, conocí en una de estas juntas de varios grupos en los que estaba en mis años más mozos, conocí un tipo que estaba total y absolutamente convencido de que la razón por la que ninguna mina salía con él consistía en que él era muy bajito. Mira la estupidez, weón. No, creía que ninguna mina salía con él porque era bajito. Era chiquito, medía menos de 1,70 m. Pero el buen tú lo veas, era educado, súper interesante, tenía harto tema de conversación y era atractivo. Un buen partido en principio, pero tenía la absoluta certeza de que las minas no lo pescaban por ser chico. Y debido a que él se sentía demasiado bajo, casi nunca salía ni trataba de relacionarse con personas del sexo femenino. Las pocas veces que lo hizo, regresaba de inmediato a su casa si la mujer con quien charlaba le hacía entrever que para ella él no era suficientemente mino, no era atractivo. Entonces se convencía de que no le caí como las weas, incluso aunque sí le hubiera gustado. Ahora, como se podrán imaginar, su vida amorosa era un asco. Porque no se estaba dando cuenta de que él mismo había elegido el valor que le hacía daño, que era la estatura.
asumió que las minas solo se sienten atraídas por la altura. Estaba jodido, sin importar lo que hiciera. Esta elección de valor le quitaba poder. Le supuso a este hombre un problema de verdad patético, que era no ser lo suficientemente alto según su perspectiva en un mundo destinado para gente alta. Había muchos más valores que pudo haber adoptado en su vida amorosa. El pensar que solo quiero salir con mujeres que me quieran por lo que soy habría constituido un buen lugar para empezar, un parámetro que apreciara los valores de la honestidad y la aceptación. Pero él, este tipo, no optó por esos valores. Tal vez ni siquiera era consciente de que estaba escogiendo ese valor o de que podía hacerlo. Aunque no se diera cuenta, él, el mismo tipo, era responsable de sus propios problemas, por lo que le acabo de contar. Y a pesar de esa responsabilidad, el weón se seguía quejando. No, es que no tengo opción, le decía uno de los cabros de la junta. No hay nada que pueda hacer, weón, las minas son superficiales, las minas son todas vanas y nunca les voy a gustar. Sí, compadre, es culpa de todas y cada una de las mujeres el que no les agrada un tipo que se autocompadece de sí mismo y un tipo completamente superficial con valores desechables. Obvio, por supuesto. Estoy siendo sarcástico, por cierto. Mucha gente duda al hacerse responsable de sus propios problemas, porque cree que ser responsable de sus propios problemas significa también tener la culpa de los mismos. La responsabilidad y la culpa, queridos habitantes del río Danverso, a menudo aparecen juntas dentro de nuestra cultura. Van como tomaditas de la mano, pero no son lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Supongamos que yo sé manejar. Yo no sé manejar, pero supongamos que sé manejar. Salgo un día en mi auto. Voy por la carretera a 80 km por hora. Me como un disco pare. Y no me doy cuenta de que tú vas pasando por la calle y te atropello. Te paso por encima con el auto y te hago mierda. Si te atropello con mi auto es culpa mía. Y quizás soy legalmente responsable de resarcir el daño de alguna forma. Incluso si el atropello fuera un accidente, sigo siendo responsable. Esta es la forma en la que la culpa actúa en nuestra sociedad, porque si te equivocas, tienes que hacer algo para remediarlo. Y así es como debería ser siempre. Pero también hay problemas que no son nuestra culpa y aún así somos responsables de ellos. Por ejemplo, Cami. Supongamos un día el Cami se despierta un día y se encuentra a un bebé recién nacido afuera de tu casa. Cami, no sería tu culpa que alguien lo abandonara ahí, ¿cierto? Ya, pero pero chuta, te encontrás una guagua afuera de tu casa. Si te la encuentras afuera de tu casa, no es culpa tuya que alguien lo abandone ahí, ¿cierto? Pero el niño ahora sería responsabilidad tuya. ¿Por qué? Pero sigue siendo responsable, pero no deja de ser, no, pero aún si decide, ya, Claramente yo lo que yo haría en ese caso, en esa situación, es obviamente tomar al niño y revisarlo. Ahora sí, estoy en compañía de alguien, pedirle a esa persona que llame a carabineros 133. ya, Que llame a carabineros y que salga, acabamos de juntar un bebé. Ah, eso no es mentira, mm, porque bueno, todo ahora que le llamáis todo es mentira. No es mentira, ni un problema. Nosotros, pero si usted no nos manda una patrulla, nosotros lo vamos a dejar a una comisaría. ya. Bien ahí. Eso es lo que el Cami haría. Ahora, por qué digo que durante todo este proceso, ya, Cuando se pero vaya el bebé, porque no sabría qué va a pasar con él. ya. Ahora, ¿por qué digo que en todo este proceso que harías tú es tu responsabilidad? Porque elegiste qué hacer. Y tendrías que elegir qué hacer. Y lo que fuera que hubieras decidido, ya sea quedártelo, deshacerte de él, ignorarlo, dárselo a comer a tu perro, tendría problemas asociados a esa elección y también sería responsable de lo que tú decidas hacer en ese momento. ¿Cachai? Totalmente,
Dale. Yo no quiero que... ¿Cómo se llama este weón? ¿Cómo se llama este weón de Watchmen? El Doctor Manhattan. ¿Era? Ah, Rorschach. Ya. No, weón, esa opción me la tomaría. No quiero que venga ese weón a matarme. No, ni cagando. Le daría de comer los perros, porque me va a aparecer un weón psicópata, weón, y me haga comer a mis perros. No, gracias. Paso. No, 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 para nada. No, no, no le hacemos a eso. Señor Twitch, no nos banee, por favor. Bueno, por otra parte, los jueces no tienen elección sobre los casos que reciben. Cuando un caso llega a los tribunales, el juez asignado a él no cometió el crimen. No fue testigo tampoco del crimen, ni tampoco se vio afectado por el crimen, pero él o ella también son responsables de ese crimen. El juez tiene que entonces elegir las consecuencias. Él o ella, el juez o la jueza, debe identificar el parámetro con el que será juzgado el crimen y asegurarse de que dicho parámetro se ejecute cuando dicta su sentencia. Nosotros, y digo nosotros en general, somos responsables de las experiencias que a veces no son culpa nuestra. Y esto es parte de la vida. Aquí hay una manera de considerar la diferencia entre los dos conceptos. Culpa es tiempo pasado y responsabilidad es tiempo presente. La culpa resulta de las elecciones que se han hecho. La responsabilidad deriva de las elecciones que estamos haciendo en este momento en cada segundo del día. Tú, por ejemplo, ustedes, queridos habitantes, están eligiendo escuchar este podcast. Eligen pensar en los conceptos. Están eligiendo aceptarlos o mandarlos a la mierda y seguir con sus vidas. Puede ser culpa mía que creas que mis ideas son totalmente estúpidas o totalmente sosas, pero tú eres responsable de llegar a tus propias conclusiones. No es tu culpa, querido habitante del Riordan Verso, que yo eligiera decir estas palabras, pero aún así tú eres responsable de elegir escuchar o simplemente cerrar la ventana del navegador y ponerte a hacer otra cosa, lo que sea. Vamos a poner 4 horas de la consecutivas hasta que termine el stream. La 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 la. Es que hay un. Es que lo que pasa. La canción que estoy cantando es una canción de una banda de rock chilena que se llama Tonto Pero Feo. No recuerdo el nombre de la canción, voy a buscarla. Tonto Pero Feo. La. ¿Cómo se llama esta canción, weón? A ver, déjenme buscar el título. Es del disco. Es del tercer disco de Tonto Pero Feo, que se llama Nada Bueno Viene de España, del año 2012. Y la canción se llama. Que. La maravillosa historia de vida casi resuelta en parábolas antagónicas. Y toda la letra es la. Una canción muy buena que dura 2 minutos con 53 segundos y es de Tonto Pero Feo. Búsquenla, escúchenla, se la recomiendo. Bueno, volviendo al tema. Existe una diferencia abismal entre culpar a alguien más por tu situación y que la persona en realidad sea responsable de la situación que estás viviendo ahora. Ahora, voy a decir una verdad algo chocante. Y lo voy a dejar escrito justo acá. Eres comunista. No, peor. Nunca
nadie, nun- nunca nadie es responsable de tu situación más que tú. Y lo voy a dejar aquí para que se vea. Nunca nadie es responsable de tu situación más que tú. ¿Por qué depende de Suret? Me explico. Mucha gente puede tener la culpa de tu infelicidad, pero nadie jamás será responsable de tu infelicidad más que tú. Ahora, lo anterior obedece a que tú siempre puedes elegir cómo percibes las cosas, cómo reaccionas ante las cosas y cómo valoras las cosas. Siempre puedes elegir el parámetro con el que vas a evaluar tus experiencias. Y eso no depende, es así. Por ejemplo, la primera novia, la primera polola de un ex amigo mío, rompió con él de la manera más espectacular. Recuerdo que esta persona me contó que la mina de él, la ex mina de él, le puso el cuerno con su profesor. Refería a que lo sintió como si recibiera, por poner un número absurdo, 300 puñaladas en la guata. Para empeorarlo, cuando el weón le planteó el asunto a su mina, el mismo día, a las 2 horas después, la mina lo dejó por el profe. Una relación de 3 años se fueron a la mierda de un paraguaso. Así, de una. Los siguientes meses este compadre se sintió miserable, como una real caca. Y era de esperarse. Pero también le echó la culpa a la mina de su desdicha, lo cual, créanme, no le llevó muy lejos. Solamente empeoró lo que él estaba sufriendo en ese momento. Ni él ni nadie podía controlarla. Sin importar cuántas veces este gol la pudo haber llamado, o le gritó, o le rogara para que volvieran, o la visitara por sorpresa en su casa, o hiciera otras cosas irracionales y sórdidas como las que llevan a cabo las exparejas, jamás podría controlar las emociones o las acciones de ella. En definitiva, aunque ella tenía la culpa de cómo se sintió él en ese momento, nunca fue responsable de cómo él se sentía. Nunca fue ella responsable de cómo él se sentía. Él era responsable de cómo se sentía él mismo. Y en algún momento, después de suficientes lágrimas y copete, el tren de pensamiento de esta persona cambió y comenzó a entender que, aunque la mina le había hecho daño y era culpable por ello, ahora en ese momento aprendió que era su propia responsabilidad hacerse feliz él mismo de nuevo. Porque esa persona que lo pateó y le puso el cuerno con el profe, perdón, oh, se me fue la arepa por el camino viejo. Ya. Ella nunca regresaría a arreglar su mundo. Tenía que arreglarlo él mismo. ¿Mm? Cuando se centró en esa certeza, varias cosas le empezaron a suceder a este compadre. De entrada empezó a mejorar. Empezó con una rutina de ejercicio y pasaba más tiempo con nosotros, con sus amigos, a los que había dejado de lado por empezar a salir con esta guacha. Deliberadamente se dispuso a conocer gente nueva y aprovechó la oportunidad de estudiar fuera, trabajando, y empezó a trabajar como voluntario en una de estas fundaciones. Tuvo un tiempo ahí, después se salió porque encontró una pega mejor. Y poco a poco, lentamente, comenzó a sentirse mejor.
ahora con esta persona ya no tengo contacto, él ya no vive en Santiago, se fue a vivir a otra ciudad, pero lo último que supe es que él está bien, ya no se está pasando rollos con esta mina. Parece, de hecho me enteré que ahora está con otra persona, está feliz. Pero aún... Entonces, ¿sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Marihuana. Marihuana, ¿por qué, weón? Ya. Este compadre perfectamente podía sentir algún rencor por su expareja, por haberle hecho lo que hizo, pero al menos ahora está tomando la responsabilidad de sus propias acciones. Y al hacerlo, eligió mejores valores. Valores dirigidos a cuidar de sí mismo, aprender a sentirse mejor acerca de sí mismo, en vez de enfocarlos a conseguir que ella arreglara lo que le había roto. ¿Mm? Por cierto, todo esto de hacerla responsable de las emociones que sentía, quizá parte de la razón por la cual lo dejó. Puede que en un par de episodios más de este podcast les cuento un poco más de esto. Entonces, casi un año después, empezó a suceder algo gracioso. Conforme este compadre veía en retrospectiva la relación con la que pasó, comenzó a notar problemas que no había detectado antes. Problemas de los que él tenía la culpa y que él pudo haber resuelto de gran manera. Ahí se dio cuenta que tal vez no era una gran pareja, no era un gran pololo, y que la gente no traiciona a alguien de pronto y por acto de magia, no traiciona a alguien de golpe raca, a menos que haya sido infeliz por algún motivo. Acá no voy a justificar a la ex de mi compadre para nada, pero reconocer los errores de este compadre le permitió comprender que quizá él no había sido la víctima inocente que quería ser en un principio. ¿Me entienden para dónde van los tiros ahora? Sí, básicamente quiero encontrar su madre. Ya. Supo que, o sea, pudo haber sido un conche su madre o quizá un poquito conche su madre, pero da lo mismo. Totalmente contra su madre. Ya. La weá es que él desempeñase un papel al permitir que esa relación tan mala continuara durante tanto tiempo hasta que terminó. Puta, después de todo, las personas que entablan una relación tienden a adoptar valores similares, ¿o no? Y si este compadre estuvo con alguien que mantuvo valores tan mediocres durante mucho tiempo, ¿qué decía eso de él y de sus propios valores? Por eso es un conche su madre, ¿cierto? Si él fue capaz de estar con alguien que mantuvo valores tan pencas durante mucho tiempo, ¿qué se puede decir de él y de sus propios valores, po? Por eso es un conche su madre, ¿cierto? ¿O no me va a hacer tú, Cami? No, no, contra su madre, que lo que llega a decir. Mm. Porque, puta, mi compadre tuvo que aprender a la mala que si la gente en sus relaciones es egoísta y sus acciones te hacen daño, es probable que tú también lo hagas, solo que no te has dado cuenta. Y por eso es un conche su madre para mí. No sé si para ti también, o lo es por algo más. Bueno, si lo ponemos en retrospectiva, este compadre fue capaz de mirar para atrás y encontrar señales de alerta. Bueno, ahora, bueno, para los millennials y para la gente de la generación de cristal, se les llaman red flags. Que mira el término culiao. Ya. Fue capaz de mirar para atrás. Pancho, Que... digo, eso es una red flag. ¿Sería una red flag, weón? ¿Por qué, weón? Porque necesitas calificar aumentar tu hombría a través de disminuir la otra. No. Si te hubieran dicho, Ah, no, ¿por qué? Si no me estoy con... prácticamente quería ser progre, weón. Yo progre. No, yo quería ser progre. Ah, pero... qué pelotudez más grande. Bueno, la cosa es que si ponemos toda esta weá en retrospectiva, este compadre fue capaz de mirar para atrás y encontrar señales de alerta en la personalidad de su ex,
Señales que él escogió pasar por alto, ignorar o desestimar cuando estaba con ella. Y eso es culpa de él. Era culpa de él. Se pudo dar cuenta que tampoco había sido el novio más bacán del mundo, ni tampoco había sido el pololo del año. De hecho, a menudo mi compadre fue frío y arrogante con ella. Otras veces dio por sentado sus sentimientos, la ignoró y la pasó a llevar. Estas cosas también eran culpa de ella. ¿Sus errores justificaron el error? No. ¿Ah? Que se llama algo muy importante, que se llama la repercusión en el ambiente. A eso iba. A eso iba. Puta, pero ya enganché, déjame explicar la weá y después tú contas la historia. Sí, dale nomás, dale. Cuando tú tienes una mala vida, tú atraes, vives como concentrado en lo negativo, aunque suene muy místico decirlo de una manera, la verdad es que uno comprueba diariamente y hay estas investigaciones que de verdad aumentan la frecuencia con la que te pasan malas cosas. Ya. Entonces, uno no lo ve, uno se acostumbra, genera su zona de confort y se acostumbra a vivir en ello. Mm, ¿Cachai? Es un tema complejo y ahí se empiezan los crecimientos de ego y otras cosas para poder justificar el cagazo. ya. Sí, pues digo, es un concha su madre y probablemente algo me dice que la pareja también era con la ex pareja también era una concha su madre. Sí. Y Pero básicamente este concha su madre el único resultado de que quiere la concha su madre. ya. Pero aquí te quiero hacer una pregunta, Cami. ¿Los errores de este compadre justificaron los errores de ella? ¿O al revés? ¿Los errores de ella justificaron los errores de mi compadre? No, pues, No. si los errores uno tiene que ser capaz de autocorregírselo. Pero aún así, De genera deficiencia humana. Sebo, pero aún así, mi compadre asumió la responsabilidad de no volver a cometer esos errores nunca más y de jamás dejar pasar de nuevo esas mismas señales de alerta para garantizar que no iba a sufrir una vez más las mismas consecuencias. Asumió la responsabilidad de esforzarse para que sus futuras relaciones con las mujeres resultaban mucho mejores y me alegra reiterar que lo logró. Le fue bien. Ya no le engañaron más polola, ni recibió estas 300 puñaladas en la guata, asumió la responsabilidad de esos problemas y en base a ellos pudo mejorar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Esta chica y de este chico amigo tuyo que hablamos, sobre todo para este chico amigo tuyo, ¿fue la primera? La primera mina de él, Sí. creo que... no. Fue la primera mía con la que este weón se enganchó. Creo que fue la primera con la que se enganchó, no recuerdo bien. De hecho no recuerdo haberle preguntado si es que tuvo alguna otra mina antes que ella. Porque eso también afecta en el resultado. Sí, po. Porque si ellos dos eran los primeros, créeme, la primera relación, sobre todo, ambas parejas están enganchadas. Básicamente que hay un tema de no resolución de conflictos que repercute a través del tiempo y aún así no se separan. O sea, si la Ah, sí, era la primera. Sí, era la primera. La primera polola del weón. entonces, pues siempre, yo creo que está diciendo, el gol no lo midió bien, yo le hubiera dado tranquilamente unas 300.000 puñaladas a esa sensación. Bueno, la ruptura de la primera siempre duele. Sí, po. No es Pero en base a eso... el weón mayor preparado del mundo. Pero en base a eso mejoró, asumió su responsabilidad por su papel en esa relación enfermiza y pudo mejorar en sus relaciones siguientes. ¿Y sabes qué? El que lo dejara a su ex, a pesar de ser una de las experiencias más dolorosas que pudo haber sufrido, fue una de las vivencias más trascendentes y decisivas de la vida de él. Y no lo digo yo, lo dice él. Y me lo dijo así, pero me lo dijo con el corazón en la mano. Pero de eso se trata, uy, pobrecito, después se murió. Mm. Y bueno, Contó la weá y murió. no, o sea, no, o sea, se mandó... De la mano, claro O que sea, fue una o sea, una forma de decir que lo hizo con total honestidad y sinceridad. Y bueno, yo pero, Nikita, eso también es aprendizaje. sí, y le reconozco haberme inspirado bastante crecimiento personal. Yo aprendí más de ese único problema que ni siquiera fue mío, fue de otra persona que de una docena de mis éxitos combinados. Y eso es mucho decir, weón.
Porque, puta, a todos nos encanta asumir la responsabilidad del éxito y la felicidad, porque, chucha, a veces incluso discutimos por quién se queda con la responsabilidad del éxito y la felicidad. No, es que este weón se tiene que llevar el mérito porque hizo esto y esto otro. No. Pero asumir la responsabilidad de nuestros propios problemas, weón, es mucho más importante. Ahí es donde se inicia la verdadera mejora de vida. Simplemente echarle la culpa a los demás y andar apuntando con el dedo, weón, es hacerte daño a ti mismo. ¿Cachai? Ahora, ¿cómo voy a linkear esto con lo que he estado hablando todo este rato? Hay una wea que tenemos, hay un ejercicio que tenemos que hacer que se trata de, aquí lo voy a dejar escrito, y lo voy a dejar en forma de pregunta. ¿Cómo respondemos a la tragedia? ¿Cómo respondemos a la tragedia? Porque, ¿qué hay sobre los eventos realmente trágicos? Porque mucha gente puede estar de acuerdo con que con eso de asumir la responsabilidad de los problemas del trabajo o de ver demasiada televisión cuando en realidad deberías estar jugando con tu hijo o haciendo algo productivo. Pero cuando se trata de tragedias, de weas horribles, tiran del cordón de emergencia del tren de la responsabilidad y se bajan tan pronto como el ferrocarril para. Porque algunas cosas les son demasiado dolorosas como para enfrentarlas. Piénsalo así. La intensidad del evento no cambia la verdad subyacente. Si te asaltan, por ejemplo, obviamente tú no tienes la culpa de que te roben. Nadie jamás escogería pasar por algo así. Pero así... Pero déjame terminar. Así como... Porque así como con el bebé fuera de tu casa, eres lanzado de inmediato a la responsabilidad en una situación de vida o muerte. ¿Qué haces tú? Te defiendes, entras en pánico, lo denuncias a los carabineros, tratas de olvidarlo y finges que nunca sucedió, porque estas son todas las opciones y reacciones de las que eras responsable de asumir o desechar. Tú no cogiste que te asaltaran, por ejemplo, pero aún así es tu responsabilidad manejar las consecuencias emocionales, psicológicas y por lo tanto legales de esa experiencia. ¿Cachai? Claramente, pero ahí es donde yo quiero pegar el trancón. Porque lo pusiste, porque lo entendí de una manera así. ¿Qué son las opciones que yo tengo al asalto? Y claramente, aunque claramente nos han enseñado que es peligroso, también existe la opción de defenderse. Ya. Y si aún así tomas esa opción de defenderte, tienes que hacerte responsable de la elección de la opción de defenderte y las consecuencias que eso conlleva. Voy a explicar esto con una historia cortita. Hay algo que te juega a tu favor, que soy un inconsecuente culiado. Ah, sí, pero eso ya va en cada uno. Ya. Yo te puedo estar diciendo, no, no, si estoy enojado, que me peguen la chispa y el combo cuando al lado, así, Ujú. esa wea así. Ya. Y eso tú lo sabías. Sí, me consta. Weón, pásame la plata. ¿Y qué te pasa con...? Sí, me consta, weón. Ya. Resulta que en el año 2008, los talibanes tomaron el control de una parte remota en el noreste de Pakistán que se llama Swat Valley, donde rápidamente implementaron su agenda extremista islámica. O sea, cero televisión, cero películas, cero mujeres fuera de su casa sin un acompañante varón, cero niñas en la escuela. Implementaron la Sharia, la ley Sharia. Entonces, en el año 2009, una niña pakistaní de tan solo 11 añitos, llamada Malala Yousafzai, empezó a manifestar su desacuerdo con la prohibición de la educación escolar para el sexo femenino. Ella continuó asistiendo a su escuela local, aún a riesgo de su propia vida y la de su papá. También asistía a conferencias en ciudades cercanas. Malala escribió en internet un día: ¿cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho a la educación? Un día, a la edad de 14 años, esta niña recibió un tiro en la cara mientras viajaba en la micro que la trasladaba a su casa después de asistir a la escuela. Un soldado talibán enmascarado y armado con un rifle se subió al vehículo y preguntó: ¿quién es Malala?
díganmelo, les voy a disparar a todos acá. Malala se identificó, una elección asombrosa en sí misma y de sí misma, y el hombre le disparó en la cara frente a los demás pasajeros. La niña entró en coma, estuvo a punto de perder la vida. Los talibanes declararon públicamente que si de alguna forma sobrevivía al atentado, además de ella, también matarían a su papá. Y en la actualidad Malala todavía sigue viva. Aún habla de la violencia y de la opresión en contra de las mujeres en los países musulmanes, solo que ahora lo hace como una autora bestseller. Ella recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2014 por sus esfuerzos. Tal parece que haber recibido un balazo en la cara solo le proveyó una audiencia más grande y una mayor valentía que antes. Suena un poco irónico, pero bueno. Podría haber sido fácil para ella mentir y decir no, no puedo hacer nada o no tengo opción. Eso, irónicamente, también hubiera sido la elección de ella, pero eligió lo opuesto. Hace días, no, ya pongámosle años atrás, recuerdo recuerdo que alguien me puso en mi Facebook y me dijo que yo era superficial. Y añadió que no tenía una comprensión real de los problemas de la vida o de la responsabilidad humana. Me contó que su hijo había muerto recientemente en un accidente de auto. Y me culpó a mí, me acusó, weón, de no saber lo que es el verdadero dolor. Y dijo que yo era un conche su madre pa' grande. Porque... Porque puta... me dijo que era un conche su madre, weón, por sugerir que él era el responsable del dolor que sentía por el fallecimiento de su hijo. Obviamente este hombre había sufrido un dolor más grande del que la mayoría de la gente tiene que afrontar jamás en su vida, o sea, afrontar la pérdida de su hijo que murió en un accidente. Él no escogió que su hijo muriera, ni tampoco fue su culpa ni tampoco fue su culpa que el cabro falleciera. Pero él Pero, estaba conduciendo, ah, él estaba conduciendo. ni 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 es ni eso, no. El, el cabro estaba dentro de un auto, el auto se volcó y murió en el accidente. Uy, Pero la verdad es que el papá no escogió que su hijo muriera, ni tampoco fue culpa del papá que el cabro chico muriera. Tenía la responsabilidad de enfrentar su pérdida, a pesar de que era clara y completamente, comprensiblemente indeseada. Pero a pesar de ello, él era responsable de sus propias emociones, creencias y acciones. La manera en que él se puso a reaccionar ante la muerte de su hijo fue su propia elección. El dolor, ya sea de uno u otro tipo, es inevitable para todos. Todos los días sentimos dolor por algo. Pero tenemos el derecho de elegir lo que ese mismo dolor significa para nosotros. Incluso al decretar que él no tenía opción y que solo deseaba ver a su hijo vivo de nuevo, él estaba tomando una decisión. Recuerden, siempre elegimos. Y aquí estoy enlazando todo, y aquí estoy enlazando todo y cerrando el círculo. Esa fue una de las muchas formas en las que pudo haber elegido usar o canalizar de algún modo este dolor. Por supuesto que a él no le dije absolutamente nada de lo que estoy diciendo ahora acá. Yo estaba demasiado ocupado sintiendo pavor y pensando que sí, que probablemente esta weá me superaba. Estamos hablando de que esta weá sucedió hace como... ¿cuánto? No tenía la cuenta de Riordan Arksig en ese entonces, usaba la anterior a la que estoy usando ahora. Estamos hablando de una weá... La cuenta antigua de Facebook, la primera cuenta de Facebook que tuve. la Cuculito 7969. Ah, una wea así. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Ya. Pero estamos hablando de esa época, cuando recién estaba empezando a usar Facebook. Y obviamente me asusté más Hotmail. cuando, sí, cuando usaba la cuenta Hotmail. Cuando todavía existía Messenger, weón. Sí, Puta que estamos viejos. sí, bueno. Y ya, pues, yo estaba
demasiado ocupado sintiendo pavor, weón, y pensando que sí, que probablemente esta weá me superaba y que no tenía el más. Y que estaba puro hueveando, estaba puro hablando weá, no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando. Ese es un peligro latente, sobre todo en la parada en la que estoy teniendo, en la parada que estoy siguiendo yo ahora. Y eso fue un problema que yo escogí. Y un problema que hasta el día de hoy sigue siendo mi responsabilidad afrontar. Obviamente al principio, en esa época, estamos hablando de años atrás, me sentí horrible, weón, me sentí fatal. Pero después de unos minutos me comencé a enojar. Porque decía, weón, no, su objeción. Y me dije a mí mismo, no, puta, sus objeciones, weón, sus argumentos de mierda tenían muy poco que ver con lo que yo, de hecho, afirmaba en una weá que había posteado, que había escrito, antes de que llegara este compadre a decirme que yo era superficial, que yo no soy conche su madre. Y me dije, weón, qué chucha. Solo porque yo no tengo un hijo que haya muerto, no significa que no haya experimentado un dolor horrible. Pero entonces apliqué mi propio consejo. Elegí mi problema. Me podía enfadar con este hombre e iniciar una discusión absurda en internet, weón. Tratar de demostrar quién de los dos había sufrido más, o como quien hace una competencia por cuál de los dos tiene la pichula más larga, weón. Y tratar de demostrar algo, un punto, weón, lo que solo nos habría hecho quedar a ambos como estúpidos e insensibles culiados. O podía elegir un problema mucho mejor, que era trabajar en practicar mi paciencia, comprender mejor a la gente que me sigue en redes sociales y tener presente a ese hombrecito cada vez que escribiera sobre temas fuertes como el dolor y traumas de ahí en adelante. Y eso es lo que he estado tratando de hacer desde entonces, tener mucho cuidado con eso. Y sigo teniendo cuidado con eso, a pesar de que ahora ya nadie me funa, pero bueno, tuve esa experiencia y aprendí de ella. Un poquito. No digamos así que bruto, que bonito, que puedo dar una cátedra de la weá, pero algo aprendí. Siempre rescato algo de cada situación, de cada experiencia. A él simplemente le respondí, puta compadre, siento tu pérdida. Te mando mi más sentido pésame, un abrazo a la distancia. Y dejé ahí el tema y quedé como rey. Porque puta, ¿qué más podía decir, weón? ¿Qué más? Aparte de puta compadre, siento mucho tu pérdida, te mando mis más sentidas condolencias y un abrazo a la distancia. Y dejé el tema ahí. Y no le respondí más. ¿Qué más podía decir? ¿Qué más? Reviso comentarios. Hola Dupre, saludos. Bueno, voy a, voy a continuar con otra historia cortita. En el año 2013, la BBC de Londres reunió a media docena de adolescentes con TOC, o trastorno obsesivo compulsivo, y los fue acompañando conforme recibían terapias intensivas para ayudarlos y superar sus pensamientos indeseados o sus pensamientos erráticos y aleatorios, aparte de esos comportamientos repetitivos. Una de ellas se llamaba Imogen, una chica de 17 años que tenía la necesidad compulsiva de tocar cada superficie por la que pasara. Si fallaba en el intento, la inundaban pensamientos terribles de su familia muriéndose. También estaba un chico que se llamaba Josh, que necesitaba hacer todo con ambos lados de su cuerpo: saludar a alguien con la mano izquierda y con la derecha, comer con ambas manos, atravesar una puerta con los dos pies y así un montón de cosas. Si él no sintonizaba sus dos lados, sufría severos ataques de pánico. Y por último, estaba un chico llamado Jack, que era un germofóbico. La germofobia es el miedo a la mugre, a los gérmenes. Jack se negaba a salir de su casa sin usar guantes.
hervía siempre el agua que consumía antes de beberla y se negaba a probar cualquier comida que no hubiera sido preparada y desinfectada por él mismo. El TOC, amigos míos, queridos habitantes del río de Anverso, es un terrible desorden neurológico y genético que no tiene cura. No se puede curar. En el mejor de los casos se puede tratar, se puede aprender a manejarlo. Y como vamos a ver, controlar este trastorno se reduce a manipular los propios valores. Lo primero que los psiquiatras de este proyecto de la BBC le dicen a los chicos es que tienen que aceptar las imperfecciones de sus deseos compulsivos. Lo que eso significa, por ejemplo, es que cuando a Imogen la empiezan a inundar estos pensamientos de que su familia muere, ella tiene que aceptar que sus seres queridos pueden morir y que no hay nada que ella pueda hacer al respecto. Puesto de manera sencilla, le están diciendo que lo que sucede no es culpa de ella. Entre tanto, a Josh es forzado a aceptar que a largo plazo sintonizar sus comportamientos para conciliarlos en realidad le está infligiendo mucho más daño a su vida que lo que sus ocasionales ataques de pánico le podrían haber causado. Y a Jack le recuerdan que no importa lo que sea que haga, los gérmenes siempre van a estar presentes y siempre lo van a infectar. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es conseguir que los jóvenes reconozcan que sus valores no son racionales, que de hecho sus valores ni siquiera son suyos, sino de su trastorno, y que al consentir estos valores irracionales están de hecho dañando su habilidad para ser unas personas que sean 100% funcionales en la vida. ¿Me entienden para dónde va la cosa, no? Vale. El siguiente paso fue alentarlos a elegir un valor que sea más importante que el que posee su trastorno obsesivo compulsivo y centrarse en él. Por un lado, para Josh es la posibilidad de no tener que esconder su trastorno a sus amigos y familiares todo el tiempo. La posibilidad de desarrollar una vida social normal y funcional. Para la Imogen es la idea de hacerse con el control sobre sus propios pensamientos y sentimientos para ser feliz de nuevo. Y para Jack es la habilidad de salir de su casa por periodos prolongados sin estar sufriendo estos periodos traumáticos. Ahora bien, con estos nuevos valores presentes, de nueva cuenta, estos adolescentes se abocaron a realizar ejercicios de desensibilización de manera intensiva que los forzarán a vivir estos valores nuevos. Los ataques de pánico se sucedieron, rodaron lágrimas por todos lados, por las mejillas, weón. Jack golpeó varios objetos inanimados y después se lavó las manos de inmediato. Pero al final del documental se había logrado un progreso enorme. Por un lado, Imogen ya no necesitaba tocar cada superficie que se encontrara en su camino. Y comenta en el documental, pucha, aún tengo monstruos en mi cabeza y probablemente siempre los va a ver, pero ahora están más callados. Josh, por su parte, es capaz de alcanzar lapsos de 25 o hasta 30 minutos sin tener que estar sintonizando las conductas entre ambos lados de su cuerpo. Y Jack, quien experimentó quizá la mayor mejoría, ahora es capaz de ir tranquilamente a un restaurante y beber directamente de botellas de agua o vasos sin tener que lavarlos antes. Y Jack resume lo que aprendió de la siguiente manera: yo no elegí esta vida, yo no elegí tener esta horrible enfermedad, pero puedo elegir cómo vivir con ella. Tengo que escoger cómo vivir con mi trastorno. Muchas personas que nacieron con una desventaja, ya sea trastorno obsesivo compulsivo o una estatura baja o algo muy diferente, eligen pensar que esta les ha robado algo que es para ellos es sumamente valioso. Sienten que no hay nada que puedan hacer al respecto, así que evitan asumir la responsabilidad de la situación que están viviendo ahora. Piensan algo como, chuta,
Yo no escogí esta genética de porquería. Yo no escogí esta enfermedad. Yo no escogí esta mierda. Así que no es mi culpa si todo sale mal. Y es verdad, no es culpa de ellos. Pero aún así, es responsabilidad de ellos. Aquí de nuevo hago la diferenciación entre responsabilidad y culpa. Supongamos que durante mis tiempos de universitario, supongamos que en ese tiempo se me pasa por la cabeza tener la loca fantasía de convertirme en jugador profesional de póker. Gano plata y toda la wea. Es bacán, es divertido. Pero que después de un año de juego serio, me retiro. El estilo de vida de quedarme en vela toda la noche mirando fijamente a la pantalla del computador, jugando póker en línea, weón, ganando cientos de dólares un día y perdiendo la mayor parte del día siguiente. Decidí un día que no era para mí. Y no era exactamente el medio de subsistencia más sano o más estable en términos emocionales, ¿ya? Pero ese tiempo que yo pude haber invertido jugando al póker, pudo haber tenido una sorprendente influencia profunda en la forma en la que veo la vida normalmente. La belleza del poder es que, si bien la suerte siempre tiene un papel importante, esa misma suerte de cada uno no dicta el resultado de un juego a largo plazo. Porque a una persona le pueden tocar cartas terribles, una mano de mierda, y aún así ganarle a quien le tocó una gran mano. Por algo existe algo que se llama blufear. Yo no soy muy bueno en el póker, pero sé cómo jugar póker, porque aprendí con el Alodrag. El Alodrag que es bueno. El Alodrag es bueno para el póker. De hecho, él me enseñó a jugar póker a mí. Y bueno, está claro que quien posee las mejores cartas tiene mayor probabilidad de ganar la partida, pero al final del juego, el vencedor está determinado por, sí, acertaste, las elecciones que cada jugador hace durante el juego. O sea, las elecciones que cada jugador hace durante el póker influyen en el resultado final. Yo concibo la vida en esos mismos términos. A todo el mundo le reparten cartas. La vida es como una caja de bombones. Bueno, la vida es como una partida de póker. Algunos nos pueden tocar mejores cartas que a otros. Y si bien es fácil obsesionarnos con las cartas que cada uno tiene en la mano y sentir que nos tocó una pésima mano, el juego real consiste en las elecciones que hacemos con esas cartas, los riesgos que decidimos tomar y asumir y las consecuencias con las que elegimos vivir, igual que una partida de póker. Solo un tonto juega con las manos, solo un tonto juega con las mismas cartas que le dan. La gente de manera consistente toma las mejores decisiones en las situaciones que se les presentan, son aquellas que por lo general salen adelante en el póker, al igual que en la vida. Y no es necesariamente la gente con las mejores cartas. Hay quienes sufren psicológica y emocionalmente por deficiencias neurológicas o genéticas, como en el caso de William James. Pero eso no cambia nada. Cierto, les tocó una mano de mierda y no es culpa suya. No se le puede culpar de ser un retaco al tipo bajito por querer una cita. A la persona que le roban no se le puede culpar por haber sido asaltada. Pero aún así, es su responsabilidad. Ya sea que escojan buscar tratamiento psiquiátrico, ir a terapia o no hacer absolutamente ninguna weá, la elección es suya. Y son responsables de esa elección. Hay gente que sufre por haber tenido una mala infancia. Hay quienes sufren abusos y son violinizados, por no decir la palabra fea, y lastimados física, emocional y financieramente. Hay gente que vive todos los días como si tuviera cáncer terminal de bolsillo. Aquí levanto mi manito. A ellos no se les puede culpar por sus problemas y sus obstáculos, pero aún así son siempre responsables de seguir adelante a pesar de sus problemas y de elegir siempre las mejores opciones que puedan dadas sus circunstancias. Uno siempre tiene que ser lo mejor que tiene con lo que puede. Y seamos honestos, si sumáramos
a todas las personas que padecen algún desorden psiquiátrico, personas que luchan contra la depresión o contra pensamientos suicidas, aquí levanto mi manito, que han sido víctimas de negligencia o de abuso, que han pasado por la tragedia o la muerte de un ser querido, o que han sobrevivido a ciertos problemas de salud, accidentes o traumas. Si nos pusiéramos a sumar a todas esas personas y las pusiéramos adentro de una habitación, bueno, quizás tendrías que llamar a todos los habitantes del río de Anverso, porque nadie pasa por la vida sin coleccionar alguna cicatriz en el camino. Nadie. Y se lo digo aquí, ahora, en el río de Anverso. Y es cierto, algunas personas afrontan problemas mucho peores que otros, y algunos son legítimamente victimizados de maneras terribles. Pero tanto como esto nos trastorne o nos moleste, no cambia en nada la ecuación de la responsabilidad de nuestra situación individual. Y aquí vuelvo a hacer mención a esta falacia de la responsabilidad culpa, porque ocurre algo terrible en nuestros días. Esta moda del victimismo cool, del victimismo bacán. Reviso comentarios. Estamos bien. Vale. Aquí vamos entonces a cambiar un poquito el tema y lo que pasa con el victimismo cool. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con este victimismo cool? Esta falacia de la responsabilidad culpa le permite a la gente endosarle a los demás la responsabilidad de resolver sus problemas. Total, me pasó algo, que se encarguen otros de resolverme un problema del cual yo tengo que hacerme responsable. Da lo mismo quien sea la otra persona, las personas que piensan diferente de mí, los wokes, los racistas, los progres, los zurdos, los fachos, los colas, el Estado, el patriarcado, cualquiera a quien simplemente le pasen la pelota. Esta habilidad de deshacerse de la responsabilidad a través de la culpa le otorga a las personas un bienestar efímero y la sensación de creerse con derecho a todo. O sea, es eso lo que los convierte en un betito. Esto está relacionado con los anteriores episodios. Desafortunadamente, en nuestros días, un efecto colateral de Internet y de las redes sociales es que se ha vuelto más fácil que nunca pasarle esta pelotita de responsabilidad, incluso por la más mínima de las infracciones, a algún otro grupo o persona. De hecho, este juego de culpa-vergüenza se ha vuelto tan popular que en ciertas esferas se ve como algo bacán, se ve como algo cool. Es cool ser víctima, es bacán ser víctima, todos quieren ser víctima de algo. Compartir de manera pública las injusticias atrae más atención y más efusividad emocional y más morbo que cualquier otro evento en las redes sociales, porque legitima al tipo de persona que perpetuamente se siente victimizada con cantidades enormes de atención y empatía. Y eso es nefasto. El victimismo cool está de moda por todos lados hoy y es transversal. Transversal en el sentido de que le gusta a los ricos, le gusta a los pobres, le gusta a los altos, le gusta a los bajos, le gusta a los gordos, le gusta a los flacos, le gusta a los zurdos, le gusta a los le gusta a los fachos, le gusta al le gusta el cuico, le gusta el flaite. A todos por igual les gusta el victimismo cool. De hecho, puede que esta sea la primera vez en la historia de la humanidad en la que cada grupo demográfico se ha sentido injustamente victimizado al mismo tiempo. Todos van montados en este tren de la indignación moral y asumen lo que trae consigo.
sin importar las consecuencias. En este mismo momento, cualquiera que se sienta ofendido por cualquier circunstancia, ya sea el hecho de que un comentario racista fue autorizado como parte de una clase en una universidad pública, o que alguien haya dicho que los árboles de Navidad fueron prohibidos en un supermercado de la esquina, weón, o que subieron los impuestos medio punto en los fondos de inversión en la bolsa de valores de Nueva York, por dar un ejemplo absurdo. Todos automáticamente se sienten oprimidos de alguna manera y piensan que en cierto modo merecen estar muy molestos y obtener cierto grado de atención de alguna u otra forma, y por eso es que comparten weas en Facebook, hacen TikToks, hacen videos de 1 hora en YouTube, o hacen un podcast de 2 horas como lo estoy haciendo ahora. No, mentira. Bueno, el ambiente mediático actual, por un lado, alienta y por el otro perpetúa estas reacciones porque, después de todo, es bueno para el negocio. El escritor y comentarista de medios Ryan Holiday, el famoso autor de libros bestseller como el estoicismo cotidiano o el ego es tu enemigo, libros muy buenos que yo recomiendo mucho, se refiere a todo esto como la pornografía del atropello. Más que informar, ¿por qué? ¿Qué quiere decir con pornografía del atropello? Más que informar de historias y temas reales, los medios consideran más fácil y más rentable encontrar algo medianamente ofensivo, luego difundirlo a todas partes en una amplia audiencia, generar molestia y entonces transmitir esa molestia a la población de una forma en la que cause molestia en otra sección de la población. Esto desata un tipo de eco de tonterías, toda esta shitstorm, esta tormenta de caca que viene y va entre dos posturas totalmente imaginarias y contrapuestas, mientras distrae a todos de los verdaderos problemas de la sociedad. No debería sorprendernos entonces que estemos más políticamente polarizados que nunca. El estallido social, por ejemplo. Empezó el estallido y claramente se vieron dos facciones contrapuestas, los que estaban a favor, los que estaban en contra, los que estaban por el apruebo o los que estaban por el rechazo, los que estaban por Boric, los que estaban con Kast. Y todo esto gracias a la pornografía del atropello. Y caímos redondito en eso. ¿O no, Cami? ¿Te acordáis cómo hueveamos durante el tiempo de las elecciones? Y nos ahueonamos en mala. ¿Te acordáis o no? Nos ahueonamos, pero nos ahueonamos. Independiente de quién haya sido más que otro. Acá no estamos tratando de jugar al empate. Te estoy contando una weá que pasó. Nos ahueonamos todos. Y el mayor problema del victimismo cool es que acapara y resta atención a las verdaderas víctimas de esta situación. Es como el cuento de Pedrito y el Lobo, ¿cachai? Cuanta más personas se proclaman como víctimas a la menor provocación, más difícil es ver quiénes son las verdaderas víctimas. Y al final, con toda esta wea, la gente se vuelve adicta a sentirse ofendida todo el tiempo porque les provee un momento efímero de bienestar. Se convierten en betitos y con una moral superior, sienta bien. Como los puso un caricaturista político del New York Times llamado Tim Kryder en una columna de opinión que escribió en ese diario. Dijo: el sentirse atropellado es como esas otras cosas que te hacen sentir bien, pero con el tiempo te devoran de adentro hacia afuera, y es incluso más insidioso que muchos vicios porque ni siquiera somos conscientes de que es un placer. Tiene harta razón en esto. Parte de vivir en una democracia y en una sociedad libre es que todos tenemos que lidiar con puntos de vista y con gente que no necesariamente nos gusta. Sean del pensamiento que sean de la postura que sean lo que tengan en su cabeza. Igualmente son habitantes del Río Anverso. En el Río Anverso es igual.
Ese es simplemente el precio que pagamos. Incluso podrías decir que es la razón de ser del sistema, ya para ponerte un poco más idealista al respecto. Y, y parece que más y más gente está olvidando eso. Acá tenemos que escoger nuestras batallas con cautela, mientras intentamos simultáneamente coincidir un poquito con nuestros supuestos enemigos. Yo creo que deberíamos acercarnos a las noticias y a los medios con una sana dosis de escepticismo, o sea, tomar las cosas con un granito de sal, evitar caer en la generalización y etiquetar a aquellos con los que no estamos de acuerdo. Evitar eso. Como dije hace mucho tiempo antes, permítanme darme el lujo de discrepar un poco. No tenemos que cerrarnos a la posibilidad de sentarnos a conversar con alguien que no piense igual que nosotros. Y debatir, conversar, no tratar de sacarse los ojos unos a otros. Debemos priorizar los valores de la honestidad, de fomentar la transparencia y de abrazar la duda sobre los valores de siempre tener razón, sentirnos bien y obtener venganza. Estos valores democráticos son más difíciles de mantener dentro del ruido constante de un mundo globalizado el día de hoy. Y a pesar de todo, tenemos que asumir esta responsabilidad y nutrir dichos valores. La estabilidad futura de nuestros sistemas políticos podría depender de ello, del sentarse a conversar y discrepar un poco. Como dijo Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo. Ahora, se preguntarán, mucha gente va a escuchar todo esto que estoy diciendo en este podcast y dirá, ya, muy bien, podemos hacer esta cuestión que dices, pero ¿cómo? Entiendo que mis valores puedan estar equivocados, estoy en todo mi derecho de equivocarme, quien tenga una perspectiva distinta de lo que estoy diciendo puede decirlo sin ningún problema, nadie le está prohibiendo que lo diga, y si estoy equivocado, probablemente su postura sea mucho más correcta que la que estoy planteando ahora. Y yo no me voy a enojar por eso, al contrario, los invito a que vengan un día al programa y conversemos y debatamos al respecto. Yo los voy a recibir con los brazos abiertos, y las piernas también. Pero, puta, entiendo que mis valores puedan estar equivocados y que evado la responsabilidad de mis problemas, que me siento con derecho a todo como si fuera un vil betito y creo que el mundo debería girar en torno a mí y cada inconveniente que experimento, pero ¿cómo cambio? Y a lo anterior voy a responder con mi mejor personificación del maestro Yoda. Hazlo o no lo hagas, pero nunca lo intentes. ¿Por qué? Porque, y aquí lo voy a dejar bien grande, no existe un abro comillas, cómo, cierro comillas. No existe un cómo. Me pregunta el Jux en los comentarios, vale, como que estoy y no estoy de acuerdo al mismo tiempo. Wow. La cosa es que si bien es innegable que existan ciertas normas sociales, políticas y económicas que se hace la vida un poco más difícil, la vida a las personas, normas que no tienen por qué existir, pero existen, y tenemos que bancar, y tenemos que comernos eso con cuchara grande, también está la idea de que marcar tus problemas personales como problemas políticos te da mucho más superioridad moral y weas. No, compadre, no es así. Hay también unos ensayos re buenos hechos por un judío demócrata de Estados Unidos que habla de la polarización política. El man se llama Scott Alexander y su blog es Slate Star Codex. Recomiendo su I Can Tolerate Every Group Except the Outgroup. Ya, voy a leerlo y analizarlo en vivo en un podcast un día de estos. Pregunta el Jokes, estatus, prestigio, apariencia o confianza, ¿cuál es el verdadero privilegio? ¿Es una pregunta retórica? Porque igual es interesante, podemos estar todo... De hecho, podría dedicar todo un programa a responder esa pregunta. Así que me lo guardo ahí para futuras referencias. Bueno. Continuando. Hazlo o no lo hagas, pero nunca lo intentes porque no hay un cómo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambiar? No hay un cómo. ¿Por qué?
Tú ya estás eligiendo cada momento de cada día a qué le das importancia. Así que el cambio es tan sencillo como elegir darle importancia a algo completamente diferente. En realidad es así de simple. Suena simple, pero en realidad no es fácil. No es fácil porque te vas a sentir como una mierda. Te vas a sentir como un perdedor, como un fraude y como un tonto al principio. Te vas a molestar con tu pareja, con tus amigos, o con tus padres, o con tu entorno durante todo el proceso. Todos estos son efectos secundarios de cambiar tus valores, de cambiar a qué le estás dando importancia, pero no se pueden evitar. Es algo simple, sí, realmente simple, solo cambiar tus valores y elegir elegir darle importancia a algo completamente diferente en tu vida. Es simple, súper simple, pero al mismo tiempo muy, pero muy difícil. Vamos a ver algunos efectos secundarios de hacer esto. Primero, te vas a sentir inseguro. Es más, no es un hecho, te lo garantizo, te vas a sentir más inseguro que la mierda. Yo me siento inseguro todos los días con esto. ¿Debería darme por vencido? ¿Es esta la mejor decisión? ¿Estoy seguro de que tomé la decisión correcta? Y en muchas ocasiones te va a invadir el síndrome del impostor. Te vas a sentir que no eres lo suficientemente bueno, o que no estás lo suficientemente preparado, o que no tienes los suficientes conocimientos para. Desechar un valor en el que has estado confiando durante años, saliendo de tu zona de confort, te va a desorientar muchísimo. Como si ya no... Y te aseguro, te vas a sentir como la mierda. Como si ya no supieras lo que está bien y lo que está mal. Es difícil. Sí, es muy difícil. Pero es normal. Tiene que pasar. Tienes que pasar por ese momento sí o sí. Es duro. Puedes no estar de acuerdo conmigo. Lo entiendo. Pero es algo que vas a tener que hacer. Tarde o temprano. Siguiente. Te vas a sentir fracasado. ¿Por qué? Has dedicado la mitad de tu vida a medirte y evaluarte en relación con ese valor. Así que cuando cambies todas tus prioridades y tus parámetros y dejes de comportarte de la manera en la que lo hacías antes, te aseguro que lo primero que vas a hacer es fracasar en alcanzar ese antiguo confiable parámetro, lo que te va a llevar a sentirte inmediatamente como un fraude o un don nadie. Eso también es normal y es bastante incómodo. Y no solo te vas a sentir incómodo tú, sino también vas a incomodar al resto. Y se va a notar. Y te lo van a decir en tu cara, ya sea por la red social que ocupes o en tu cara. Y te vas a sentir más solo que la mierda. Y es normal. Y ciertamente vas a encontrar rechazo. Yo estoy siendo rechazado en muchos grupos de gente que no quiere interactuar conmigo porque les causa ansiedad. Porque lo que pienso les causa ansiedad, weón. Porque se sienten incómodos al interactuar conmigo. Y es normal. Y me importa una mierda. Muchas relaciones en tu vida se construyeron alrededor de los valores que has mantenido. Así que en el momento en que los cambies, cuando decidas, por ejemplo, que estudiar es más importante que irte de fiesta, o que casarte y formar una familia es más importante que tener sexo desenfrenado todos los días, o que hacer lo que te gusta es más importante que recibir plata, el cambio de tu tendencia se va a reflejar en todas tus relaciones. Todas. Y muchas te van a explotar en tu puta cara. Eso, compadre, querido habitante del Río Tamverso, te aseguro que es también normal y más incómodo que la mierda. Pero te aseguro, te garantizo que aunque dolorosos, estos efectos secundarios son total y absolutamente necesarios. ¿Por qué? Te van a permitir elegir lo que realmente vale la pena en tu vida. Vas a elegir cosas mucho más importantes y más valiosas donde enfocar toda tu energía, donde poner todos tus esfuerzos, donde priorizar lo que es verdaderamente importante. Conforme te des el tiempo de reorganizar tus valores, te encontrarás con rechazo tanto interno como externo. Más que nada te vas a sentir inseguro. Te preguntarás si lo que haces es buena señal. Pero como vamos a ver
en el siguiente episodio del Riordanverso, eso, amigo mío, no te milanes, no te rindas, no retrocedas, porque es una buena señal. Esto es todo.